Y bueno, entonces en esta eh, en esta unidad 5 de los primos de Fermat y otros parientes aritméticos, lo que nos ocupamos es de trabajar con la propiedad del algoritmo de la división, que es una propiedad que se puede demostrar cuando uno tenga las herramientas, y eso se va a ver en álgebra 1, en la materia que es materia del segundo cuatrimestre, ¿no? Entonces, cuestiones que estábamos viendo respecto de la definición, es que lo que dice la definición es que si me dan dos enteros a y b, donde le ponemos condiciones, b es positivo, entonces hay únicos números q y r enteros, de modo que puedo escribir a en función de q y r con la condición de que r sea un número entre 0 y b, pudiendo ser 0 y teniendo que ser estrictamente menor que b, que era positivo. Entonces acá lo que recordamos es que en la primaria ya nos enseñaron a hacer acomodar los números de esta manera para hacer la división, y encontramos que 723 dividido 43 nos daba 16, con resto 35. Entonces acomodamos esa información que obtuvimos utilizando esta forma de disponer los números, pero la acomodamos de manera de escribir al 723 como 43 por 16 más 35. Lo que observamos es que 35 es un número que es positivo y estrictamente menor que 45. O sea, no se puede continuar este algoritmo porque ya 35 no lo puedo repartir sin fraccionar, ¿no? Entonces, si trabajo con los números enteros, ahí se terminaron las cosas. Lo que íbamos a ver ahora es el ejemplo 3 de que a es menos 5 y b es igual a 2, porque ese tiene algo interesante para trabajar, ¿no? Porque tenemos la condición de que r tiene que ser un número que está entre 0 y b, ¿no? Me salió una R medio fea, pero escribirla bien. Ahí está. Tenemos que cumplir con esta condición, que tiene que ser positivo. Entonces, a va a ser un número que multiplicado por 2 le tengo sumándole algo que tiene que tener esta condición, voy a obtener el menos 5. O sea que acá me tengo que pasar, ¿sí? Acá vamos a escribir menos 5 como corresponde. Y ahí fíjense que si escribo menos 3 más 2, el resto vale 1. Esto se ve bastante bien en la recta numérica también, porque cuando estoy trabajando con un número, este se conoce como dividendo, ¿sí? Esos tienen nombrecito, eso también está bueno fijar esas ideas, ¿no? El A es el dividendo, B es el divisor, Q es el cociente y R es el resto, que tiene que cumplir con la condición de ser positivo o 0 y menor que el divisor. Entonces, fíjense que si uno va buscando los múltiplos de 2 en la recta numérica, se los va encontrando cada 2, ¿no? Entonces, cuando uno recorre los negativos, cuando justo el cociente es los negativos, no me va a alcanzar la tablet, voy para allá, ¿sí? En menos 6, que no me deja escribirlo, a menos 5 lo escribo ahí.
Fíjense que podemos interpretar al divisor, al cociente, digo, como la cantidad de saltos que tenemos que dar para llegar a lo más cercano posible a menos 5, que es el... Entonces, si diéramos 2 saltos, llegamos a menos 4, pero no podríamos, no nos sirve sumar menos 1 porque no nos sirve esto. Entonces, hacemos 3 saltos y sumamos 1. ¿Sí? Y como el cociente es negativo, los saltos los estamos dando para este lado. Pero el resto siempre es positivo, por lo tanto tenemos que regresar y nos queda que algo que parece un poco raro, porque el cociente de dividir por a un número negativo por otro me da como pasadito, ¿sí? Una forma alternativa de hacer esta cuenta de manera práctica es justamente hacer la cuenta en positivo, ¿no? 5 es 2 por 2 más 1, menos, 5 es que es positivo, pongo menos en todos lados, y ahí, como estoy poniendo menos 2, estoy en problemas, y este me quedó negativo, ¿no? Entonces, ¿qué le tengo que sumar para que me quede positivo? Un más 1, pero ahí, si hago esto, ya no me queda, ya esto no es igual, ¿no? Entonces, para que esto sí me quede igual, si sumé más 1, tengo que restar 1, ¿sí? Y estos dos que tengo acá, este y este, me suman otro menos 2 más, que va a parar acá. Entonces tengo... acá metí un menos de más. Fui yo digo, tengo un menos de más, pero claro, para hacerlo... menos por menos me daba más, así que estaba haciendo mal las cosas. Acá tengo un solo menos. Pero entonces, ¿cuántos menos 2 tengo ahora? Tenía 2 antes y agrego 1 más. Entonces tengo 3 menos 2 y le sumo 1. Así que parece un poco extraño cuando uno tiene que dividir a un número negativo, porque la regla del resto me trae algunos problemitas, ¿sí? Pero si uno lo grafica en la recta numérica, por ahí se entiende más, porque justamente los múltiplos de 2, que era el divisor, siempre los encuentro dando saltos de 2, ¿sí? O para un lado o para el otro. Entonces, cuando me quiero encontrar con un número impar acá, como el menos 3, por ejemplo, tuve que dar un salto para este lado, otro salto para este lado y regresar positivamente para llegar al menos 3. Bueno, espero que les sirva la explicación. Después lo piensan un poquito más. Cualquier cosa me avisan. Acá Pedro dijo que por restas sucesivas hay parecido. Sí, es cierto. Es como... Pero lo que hay que contar es cuántas restas sucesivas hizo uno, que son la cantidad de saltos que uno va haciendo. Entonces, ahí es donde obtenemos el cociente. Y ahora nos vamos a estas cuestiones en la actividad 2. Ya pregunta calcular todos los restos posibles de dividir por 5, por 6, por 7 y por 13.
¿sí? Y entonces acá lo que empezamos a trabajar es una cuestión importante en matemática, que fue un, el, un descubrimiento teórico que lo hizo Gauss, ¿sí? Que ya hemos hablado varias veces de Gauss con los números triangulares y con algunos, con el heptágono, el leptadecágono regular, estuvo muy metido en todas las cuestiones de aritmética. Y él se dio cuenta que trabajar con los restos era muy importante, y creó toda una nueva rama de la matemática, que es la aritmética modular, que está dedicada a trabajar con los restos de la división entera, y, y es una rama de la matemática muy muy interesante, que sigue siendo teoría de números y sigue siendo muy importante dentro de los estudios de la matemática. Y esta aritmética modular, les cuento que como contenido a estudiar en la carrera es de álgebra 2, o sea que la van a ver en el segundo cuatrimestre de segundo año, recién estas cosas, pero ya pueden ir jugando y mirando un poco. Por ejemplo, el otro día habíamos charlado la aritmética del reloj, que uno cuando tiene que tomar un antibiótico cada 8 horas durante 7 días, lo que hace es ir contando las horas, reseteando a cero cuando uno pasa por la medianoche, si está trabajando cada 24 horas, o reseteando a cero cuando uno pasa por el mediodía y por la medianoche, si uno trabaja con el reloj de 12 horas, ¿no? Entonces, bueno, vamos a mirar, por ejemplo, los restos de dividir por 6. Lo que me decía, vamos a la 6 está haciendo el papel de divisor. Entonces, lo que tengo que mirar es en la forma en que puedo escribir a un número A en función de 6, o sea, este B sería un 6, es las posibilidades de escribir a R. Como la propiedad nos dice que R tiene que estar entre 0 y 6, entonces los restos posibles son 0, 1, 2, 3, 4 y 5. Entonces, estos son los restos posibles de dividir por 6, y eso me permite también hacer algo muy interesante, porque puedo ver que si yo agarro cualquier A en Z, como lo puedo dividir por 6, pero este R tiene una cantidad finita de posibilidades, entonces lo que me va a pasar es que los números enteros van a quedar acomodados en clases bueno, no fue muy feliz elegir el 6 porque me va a hacer muy largas las cosas. A ver si llego. 11, 12. Bueno, cuando miro los números, no les cambié la filmina, perdón. Cuando miro los números, o sea, acá agarré un A entero y le apliqué el algoritmo de la división con 6 como divisor. Entonces, lo que veo es que cuando empiezo en 0 y doy saltos de 6, lo que me encuentro es con los múltiplos de 6. El 12 me quedó muy feo, el 2. Parece un 11 también. Y lo mismo si lo hago para el otro lado. O sea, cuando haga 6 para acá, voy a terminar en el menos 6. Pero una cosa que es interesante es que
Si empiezo en el 1 y hago un salto de 6, me voy a parar al 7. ¿Pero qué tienen en común el 1 y el 7? Que ambos son de la forma 6q más 1. Si pego un salto, o sea, cuando divido tanto a 1 como a 7 por 6, el resto de la división me da 1. Lo mismo con 13, lo mismo con menos 5, que vendrían a ser 6 para acá. Entonces, termina pasando que los números quedan metidos. Ahí le vamos a hacer una crucecita a los que tienen resto 1. Ahí le voy a hacer un cuadradito a los que al dividir, a los números que al dividir por 6 me da el resto 2. Aparecen el 2, el 8, el menos 4. ¿Sí? Entonces, lo que veo son dos cosas. Que cualquier número está identificado con alguien que está en este intervalo, en el 0,5, que son los restos posibles de dividir por 6. O sea, cualquier número va a tener una forma de ser escrito de la forma 6q más 4 si está relacionado con el 4, que le vamos a hacer un chirimbolito para que no sea igual que el 0, ¿sí? El 4 y el 10 están en la misma clase. ¿Qué pasa? Que uno es de la forma 6 más 4, 6 por 0 más 4, ¿no? El 4 es de la forma 6 por 0 más 4, y el 10 es de la forma 6 por 1 más 4. Pero están identificados porque al dividirlos por 6, el resto es el mismo, ¿sí? Eso produce toda una nueva teoría importante, donde puedo reducir la información de todo Z a mirar solamente este intervalo, que es el de los restos posibles. Obviamente que la función que a cada A de Z me lo manda acá no es una función surjectiva, ¿no? Porque no va a todos los zetas, ¿sí? Y tampoco es inyectiva porque zetas distintos van al mismo lugar, digamos, ¿no? A's distintos van al mismo lugar. Sin embargo, entonces tenemos esta cuestión de que cada número está asociado con un R fijado en divisor, y además que hay un grupito chico de números que resultan importantes para operar y tener en cuenta distintas cosas, ¿sí? Bueno, hay muchas aplicaciones en la vida cotidiana donde uno termina trabajando con los restos y funciona el trabajo con restos. Solo que una cuestión cotidiana en la cual se puede trabajar con restos es en el tejido. Cuando uno hace derecho, revés, derecho, revés, derecho, revés, o 3 derechos, 3 reveses, una forma de controlar que uno esté haciendo bien el tejido es justamente que uno sabe que tiene que terminar en derecho y no en revés, y si terminó mal, uno tiene que ir a revisar a dónde se equivocó, ¿sí? Entonces, cuando se producen desfasajes de cosas es porque pueden aparecer cosas así. Si ustedes tienen algún otro ejemplo de la vida cotidiana en donde lo que sobra les da una idea de si está bien o mal hecho lo que hicieron, me gustaría conocer si algún otro ejemplo, para no tener que dar el del tejido, que por ahí no todo el mundo está muy familiarizado con el tejido a 2 agujas, ¿no? Bueno,
Acá este lo habíamos charlado el martes pasado, no, el viernes pasado con Alejandra y Gustavo, me pareció, Pedro. Tenía que ver con esta cuestión de calcular todos los restos posibles de dividir al cuadrado un número por 3. O sea, me dan un número, ¿no? Me dicen que lo eleve al cuadrado y calcular entonces con diversos ejemplos qué pasa con el resto de dividir por 3 a este a cuadrado. Voy a sacar la flechita esta. Lo que me importa acá es el resto de dividir por 3 al cuadrado. Entonces, no sé si ustedes... Y después se lo pide para 4 y después para 7. Para 4, para 5 y para 7. Vamos a hacerlo para 3, ¿sí? Bueno, lo primero que importa es hacerse ejemplos para estar tranquilo de que no me están pidiendo hacer algo muy absurdo. Entonces agarremos por ejemplo el número 23, que es un poco grande, y si le calculamos el cuadrado, ¿cuánto da 23 al cuadrado? Uy, encima no me... ¿Cuánto? Agarremos un número más chico, si no, porque a mí no me funciona el touch del iPhone y un desastre. Así que vamos con un número más chico. Agarremos el 7, que sabemos que su cuadrado es 49. ¿Sí? ¿Qué resto tiene 7 cuando lo divido por 3? 1, ¿no? Y 49 cuando lo divido por 3 también me da resto 1. O sea que acá lo que pasó es, vamos a ponerle así como un... En realidad no me gusta esa notación, pero la más correcta sería esta otra que estaba usando, de que el resto de dividir por 3 a 7 me dio 1, el resto de dividir a 3 por 3 a 49 también me da 1. Bueno, ahora agarremos el siguiente de 7, que es 8. Y voy a borrar acá. O el anterior, si quieren. Agarremos el anterior primero. ¿Qué pasa con el resto de dividir por 3 a 6? 6 es múltiplo de 3, ¿no? Entonces eso me va a dar resto 0. Y además, su cuadrado también va a ser múltiplo de 3, ¿no? Porque es ya un número que es múltiplo de 3, todos sus múltiplos también son múltiplos de 3. Así que agarramos y nos da esto. Y miremos qué pasa con 8. ¿Qué resto tiene 8 cuando lo divido por 3? 2, ¿no? ¿Y qué pasa con el cuadrado de 8? Que es 64. El múltiplo de 3 más cercano a 64 es 63, que es 9 por 7, o si quieren 18 por 7, ¿no? A ver, ¿no? ¿Qué estoy diciendo? 3 por 21, ahí está. Para ponerlo en función del 3. Pero tiene resto 1. Si hacemos varios ejemplos más, lo que vamos a encontrar es que siempre de este lado no aparece el 2 como resto posible de dividir al cuadrado por 2. ¿Tendrá algún tipo de explicación eso? O sea, los restos posibles de dividir por 3 eran 0, 1 y 2. Pero cuando buscamos los restos posibles de dividir por 3 un cuadrado, no me da cualquier cosa. Siempre me dan 0 y 1.
Y fijémonos que solo me dan 0 los que eran múltiplos de 3. Los que no me están dando 0 son los que no son múltiplos de 3. O sea, los impares y los pares que no son múltiplos de 3 son los que me están dando resto 1. ¿Habrá alguna forma de mirar eso? ¿Alguna forma de ver si eso es general? ¿Es una cuestión que pasa siempre? O sea, habíamos calculado el resto de 6 que me dio 0 y de 36 que me dio 0. El de 7 que me daba 1 y el de 49 que me dio 1. Y el resto de 8 que me dio 1 y de 64 que me dio perdón, acá me equivoqué, fui muy rápido, este es 2. O sea, 8 es 3 por 2 más 2, ¿no? Pero el cuadrado es como que en el primero cosas muy raras no pasaron, porque es bastante evidente que si un número es múltiplo de 3, también va a ser múltiplo de 3 su cuadrado. Así que bastante rápido nos damos cuenta de que está bien. Cuando elevamos al cuadrado un múltiplo de 3, obtenemos también un múltiplo de 3 que va a tener resto 0. Pero sabemos que si el número que estamos elevando al cuadrado no es múltiplo de 3, su cuadrado tampoco va a ser un múltiplo de 3. O sea que estaríamos esperando que acá no apareciera 0. Pero ¿por qué no aparece 2? Esa es la pregunta. ¿Por qué? Y con solo 3 ejemplos no nos vamos a alcanzar en mucho, pero por ejemplo para 25 también tiene resto 1 cuando lo divido por 3. Otro cuadrado que se me ocurre es 81, que es el de 9. También me da resto 1 cuando lo divido... no, ese me da resto 0 porque 9 es múltiplo de 3. O sea, el cuadrado me da resto 0 si es múltiplo de 3. Y 121, que es el cuadrado de 11, es 120, que es múltiplo de 3 más 1. O sea que también me va a estar dando resto 1. Así que agarre el número cuadrado que se me ocurra, no voy a encontrar restos 2. Y ahí entonces conviene mirar qué pasa cuando yo escribo un número usando esa clasificación que les contaba, de que a cualquier entero lo puedo mandar a un número de la forma 3 más r, donde r puede ser 0 o 1 o 2, ¿no? Por ejemplo, el 6 va a ser 3 por 2 más 0, el 7 va a ser 3 por 2 más 1 y el 8 va a ser 3 por 2 más 2. El 9 va a ser 3 por 3. El 10 va a ser 3 por 3 más 1. El 11 va a ser 3 por 3 más 2, ¿no? Y así siguiendo consecutivamente veo que todos los números me aparecen en la recta numérica dando, o sea, si yo miro los restos, me aparecen así, alternados de esta manera, con ciclos 0, 1, 2, 0, 1, 2, donde estos son 0, 1, 2, pero este es 3, 4, 5, y así siguiendo. O sea, si pongo los números de manera normal, voy a tener los números de acá arriba consecutivos. Pero si les miro los restos van a aparecer cíclicamente al dividir por 3, 0, 1, 2, 0, 1, 2, y así siguiendo, ¿sí? Entonces lo que voy a mirar es qué pasa cuando elevo al cuadrado el número 3k más r, ¿de acuerdo? O sea que voy a borrar la parte de ejemplos
y vamos a mirar qué pasa cuando elevo 3k más r al cuadrado. Esto podemos hacerlo de dos maneras. Usando la definición de cuadrado, que es hacer 3k más r por 3k más r. Y eso entonces es usar distributiva. Ahí repartí el segundo factor, que es un sumando, lo repartí en el primero. Y acá tengo 3k al cuadrado más 3k por r más 3k por r más r cuadrado. Y ahí entonces puedo usar un resultado general, que es el cuadrado del binomio, que si se fijan lo que me dio es el cuadrado del primero más el 2 veces el primero por el segundo más el cuadrado del segundo. Y ahora entonces lo que miro es que esta expresión también es un número entero y también la puedo escribir de la forma 3 por algo más r cuadrado, porque esta primera parte es múltiplo de 3. Puedo sacar factor común 3 y acá me va a quedar k cuadrado y acá me va a quedar 2kr. Fíjense que podría haber sacado k también como factor común, pero no me interesa, porque lo que me interesa es mostrar que esta parte es múltiplo de 3. Entonces lo que tengo que estudiar es simplemente qué pasa con r cuadrado. O sea, no importa cuánto, si k vale 5, este número, y r vale 1, este número es el 16. Si k vale 25 y r vale 0, este número es el 75. Pero lo que importa es que esta parte, cuando elevé al cuadrado, es múltiplo de 3. Solamente me hace falta mirar y estudiar qué pasa con r cuadrado cuando es múltiplo de 3. Entonces toda la información se va a reducir a mirar qué pasa con r y r cuadrado, pero ya tomando el resto, ¿sí? Cuando elevo el resto 0 al cuadrado, me da 0. Cuando elevo el resto 1 al cuadrado, me da 1. Y lo interesante es cuando elevo el resto 2 al cuadrado, que me da 4. Pero como yo me quiero, como 4 es 3 más 1, ese 3 que sobra acá lo puedo poner allá, porque agrega otro múltiplo de 3. Y 4 entonces me va a dar 3 más 1, que es 1. Porque este 3 no va a contar como resto. Entonces lo que veo es que cualquier múltiplo de 3 elevado al cuadrado me da 0. Que el múltiplo de 3 más 1 elevado al cuadrado me da 1. Pero un múltiplo de 3, un número que es múltiplo de 3 más 2, también me da resto 1. Y no hay forma de obtener 2 en esta cuenta que estoy haciendo acá. Porque el r cuadrado o me da 0, o me da 1, o me da 4. Pero si me da 4, puedo seguir dividiendo, porque me aparece un 3 que va a parar a la parte del cociente. Porque este r cuadrado no es el resto de dividir por 3 hasta que logre que sea un número entre 0 y 2. 0, 1 o 2. ¿Se entiende? Bueno, me alegro. Vemos entonces, pasemos a otra de las actividades, que acá lo interesante es
que estamos trabajando también con esta cuestión de las proposiciones, que están trabajando también en matemática general, porque estamos trabajando con la proposición n par, entonces n al cuadrado es par también. Y la recíproca, que es n al cuadrado es par, entonces n es par. Estas dos proposiciones a nivel de la lógica no tienen por qué tener el mismo valor de verdad siempre, ¿sí? Pero si ambas son verdaderas, lo que está pasando ahí es que hay un sí y solo sí. Y eso pasa en este caso. Como vamos a probar que esta es verdadera y esta es verdadera, entonces estas dos proposiciones se enlazan con un sí solo sí. O sea, me da la misma información saber que n es par o que su cuadrado es par. Porque los únicos cuadrados pares provienen de números pares, ¿no? Después, cuando veamos la cuestión de factoriar en primos, si un número al cuadrado tiene el 2, lo va a tener dos veces. Entonces, cuando divido por 2, el número me queda un 2 para asignárselo al número par. Pero bueno, ¿cómo? Sí. Mil disculpas. Entonces, cuando tenés un doble condicional así, te basta con probar un solo lado, digamos. No. Probar tenés que probar los dos. Pero la información que te da es equivalente cualquiera de las dos. O sea, si a vos te dan, el enunciado te dice que n cuadrado es par, podés inmediatamente usar que n es par. Es similar al uso del igual que tiene. Claro, es un similar a igual, pero entre proposiciones. Lo que pasa, lo que pasa que estas cosas hay que tener cuidado porque no todas las directas y recíprocas les pasa que son un sí solo sí, ¿no? O sea, todas las ballenas son mamíferos, pero no es cierto que todos los mamíferos son ballenas. ¿De acuerdo? Entonces, no es equivalente la categoría de mamífero con la categoría de ballena. ¿Se entiende? En cambio acá, la información que te está... Como acá sí hay un sí solo sí, si te dicen que n es par, es cierto que n cuadrado es par. Y también si te dicen que n cuadrado es par, podés usar que n es par, pero porque lo vamos a demostrar igual. ¿Te parece? ¿Gustavo o Pedro es el que está preguntando? Pedro. Pedro. Sí, profesora, gracias. Bueno, podría ser como la condición necesaria y suficiente. exactamente, es lo mismo, sí. Es necesario que n sea par para que n cuadrado sea par, y es suficiente que n cuadrado sea par para que n sea par. Entonces es condición necesaria y suficiente para n par que n cuadrado sea par. Es otra forma de decirlo. Un ejemplo que viene de la geometría, que es interesante de ver, es con los polígonos regulares, ¿sí? Un polígono es regular cuando tiene todos sus lados congruentes y todos sus ángulos congruentes, ¿no? Pero no es equivalente tener ángulos congruentes que tener lados congruentes, como proposiciones. El único caso en el que se da el sí solo sí es en el triángulo. O sea, en el triángulo alcanza con ver que todos los lados son congruentes para tener que todos los ángulos son congruentes. Pero ya los cuadriláteros, si tiene los lados congruentes, tenemos el caso de rombo que no tiene los ángulos congruentes. Y si sabemos que tiene todos los ángulos congruentes, no podemos decir que tenemos un cuadrilátero con todos los ángulos congruentes. No podemos saber que si es un cuadrado porque hay rectángulos que lo cumplen. ¿Se entiende? Sí, muy interesante. Bien. Entonces vamos a ver si podemos hacer... demostrar la primera. ¿Y qué les parece? Si n es par, ¿cómo lo escribo?
No te escucho, pero me imagino que dijiste que es de la forma 2 por k, ¿no? Entonces, Sí, eso. n cuadrado va a ser 2k por 2k. Y ya lo escribí así porque lo que voy a hacer es usar la propiedad asociativa, así, y todo esto que está acá es un número entero, que lo puedo llamar q, y entonces escribí a n cuadrado de la forma 2 por q, así que llegué a lo que quería, que n cuadrado es par. ¿Sí? ¿Están convencidos de que está bien? O sea, lo que yo necesitaba era mostrar que n cuadrado era de la forma 2 por algo. Y al escribir a n cuadrado como 2k por 2k, me queda 2 por algo, donde el qs que escribí es k por 2 por k. Entonces salí de n cuadrado par, de n par, y llegué a n cuadrado par. Veamos qué podemos hacer con la otra. Borro. Oh, vamos a dejar. Voy a agregar una. Veamos, la otra que tenemos que mostrar es n cuadrado par. Entonces, esta es la recíproca. N cuadrado par, entonces n par. ¿Cómo podemos salir de acá? Pones, a ver, n por n, que sería la definición de n cuadrado, digamos. N por n. Y como sabés que son par, entonces vos decís... No, pero eso es lo que tenés que demostrar. Ah, No sabés. O sea, lo que sabés es que n por n es 2 por q. Pero ¿de dónde sacás el 2 que te está faltando? y te... No hay forma, ¿eh? Mira, disculpa, yo pensé, lo veía como que tenés que poner otro 2q más. Claro. Por q más, perdón. Pero no, porque la única información que tenés es que n cuadrado, que está bien, es n por n, pero es de la forma 2 por q. ¿Cómo haces para saber que este q también tiene un 2 adentro? Claro. Entonces es un camino sin salida ese. Sin embargo, la matemática nos da una posibilidad de trabajar usando la... ¿Cómo? Perdón. Sí, decilo por favor. Bueno, que siempre que te quede una expresión de 2 por algo, ya cumple el 2. Sí, pero el problema es que no... Si yo ya sé que 2 por algo va a ser par. Sí, Me refiero a la demostración. claro. Yo ya sé que n cuadrado es de la forma 2 por algo. Y yo intuyo que adentro de este q está el 2 que me está faltando, pero no sé quién es ese q. Porque tampoco sé quién es ese n. Estoy trabajando de manera genérica, ¿no? Pero la información que tengo no es acerca de n, sino que es acerca de n cuadrado. Y eso me trae un problema. ¿Pero qué significa? ¿Que no es posible hacer esa vuelta? Bueno, entonces, no, lo que significa es que no podemos usar este camino. Pero hay algo que es equivalente matemáticamente en cuanto a las demostraciones. P implica Q era equivalente al contrarrecíproco, que se acuerdan cuál es. No Q implica no P. Implica no P. Y eso traducido a esta expresión, ¿qué sería? Si es impar, entonces n cuadrado también es impar. Perfecto. ¿Y eso nos deja trabajar? Es probable que nos dé mejor indicador para Claro. solucionar. O sea, lo que estamos usando es que
la equivalencia de estas dos proposiciones mediante contrarrecíproco. P implica Q es lo mismo que no Q implica no P. Y ahora, fíjense entonces que la información que me da esto es escribir a n de qué manera. 2 por n más 1. Sí, usemos K para no usar n dos veces, ¿está bien? 2 por n más 1. Nada más que por eso. Que está muy bien lo que estás diciendo, pero entonces a n lo escribo de la forma 2k más 1. Y ahora sí elevo al cuadrado. Pero ya en vez de hacer la distributiva vamos a usar que esto me da 4k cuadrado, que es el cuadrado del primero, doble producto del primero por el segundo, 4k, y el cuadrado del segundo, que es 1. ¿Qué pasa con esta parte? Eso puede sacar factor común 4. Bien. Después lo podés tomar en 2 por 2. Sí, o podemos sacar directamente factor común 2, que es lo que nos interesa, y dejar 2k cuadrado más 2k acá. Pero lo que hemos mostrado es que pudimos escribir a n cuadrado de la forma 2 por algo más 1. Entonces, salimos de n impar. ¿Cómo? No, que la ley lógica la está ocupando en función de tratar de no trabajar sobre el cuadrado, sino pasarlo para el otro lado. Claro, sí, con la parte simple de la cuestión. Y acá, digamos que es un poco triquiñuela también, porque entre par e impar es blanco y negro, digamos, ¿no? Si esto mismo, si encontráramos alguna cosa con los múltiplos de 3, ya ahí hay que analizar casos, como hicimos antes. Los múltiplos de 3 más 1, los múltiplos de 3 más 2, nos llevan a cosas... ¿Se entiende? O sea, acá la negación de ser par es ser impar y no hay una tercera posibilidad. Entonces está bueno, se puede... Pero siempre que no les salga una cosa directa, prueben con armar el contrarrecíproco, porque eso puede darles la pauta de cómo salir. O sea, la demostración por contrarrecíproco es un método importantísimo de la matemática. Cuando las cosas no salen de manera directa, uno pasa a intentar las otras dos formas de demostración, que una es por contrarrecíproco y la otra es por absurdo. No hemos hecho ninguna demostración por absurdo acá, pero creo que en matemática general deben haber hecho alguna, ¿no? Sí, sí. Así que bueno, cuando no sale de manera directa Entonces, la demostración que uno quiere... Como la ida le hiciste por método directo. Claro. Y... Vos podés concluir que la ida le hiciste por método Se te escucha muy mal, Matías. directo. Doble impulso. Sí, ya sé, es un desastre. Me lo imaginaba. Pero está bien, o sea, la ida la hicimos directa, la vuelta la hicimos por contrarrecíproco, pero lo que acabamos de demostrar es que es válido la ida y la vuelta, por lo tanto es el sí solo sí, y es condición necesaria y suficiente que n sea par para que n cuadrado sea par. Pero muchas veces pasa que el camino directo nos lleva a una cuestión sin salida, entonces cuando no funciona el método directo, lo que uno prueba es alguna de las dos posibilidades que nos quedan, por contrarrecíproco o por absurdo, porque son los tres métodos posibles de demostración. Pasemos a la actividad 6. O sea, fíjense que hasta ahora lo que hemos trabajado mucho es con los restos, ¿no? Y esta actividad 6 justamente también tiene que ver cuando
uno no tenía a mano los calendarios en el teléfono, que podés mirar hasta 50 años atrás y no te pasa nada, y más también. La forma de saber qué día de la semana había nacido uno era contar cuántos días uno ha vivido y ver el resto de dividir por qué número. ¿Cuál es el número que hace que las semanas se repitan cíclicamente? 7, ¿no? O sea, lo que vos, Pablo, creo que era, tenemos varias unidades en juego, porque tenemos los años, tenemos los meses y tenemos los días, ¿no? Entonces, si uno sabe cuántos años tiene, ¿no? Puede multiplicar por 365 y saber cuántos días vivió, con la salvedad de que cada 4 años tenemos un bisiesto. O sea que también hay que saber la cantidad de años que tiene uno y dividir por 4 para saber cuántos tenemos que agregar acá, ¿no? Si también podemos pensar en la cantidad de meses, que esa la unidad sería 12, ¿no? Y a ver, y después en los días los días se repiten cada 7, los meses se repiten cada 12 y los años se repiten cada 365 días, ¿no? Entonces, bueno, una posibilidad, este ejercicio está hecho para que uno mire el calendario que tiene este año y, sabiendo si el año pasado fue o no bisiesto, saber el resto de dividir 365 por 7. ¿Alguien lo sabe? ¿Cuánto se corren los días de un año para el siguiente? Por lo general es un día. Es un día, claro, excepto que sea bisiesto y se corre 2. Y ahí hay que tener cuidado porque el bisiesto no es el 1 de enero, es el 28, 29 de febrero. Entonces, hay que tener en cuenta si uno está antes del 29 de febrero o después del 29 de febrero para hacer los cálculos también. Pero sí, también si el año de tu nacimiento, cuántos años después, o si el año de nacimiento fue bisiesto o no. También, si naciste antes de que se produzca el bisiesto o después de que se produzca el bisiesto también. Pero tenemos 50 semanas, ¿no?, en el año y sobra un día. O sea, ese día que sobra es lo que hace... hubo a lo largo de la historia propuestas de hacer calendarios donde fueran fijos, ¿no? Y hubiera una cantidad de días variables al final, de manera que si uno nacía un lunes, toda la vida cumplía años un lunes. Y eso hubiera sido horrible, ¿se imaginan? Por lo menos ahora, corriendo los días, tenemos la posibilidad de que el cumpleaños de uno caiga un viernes o un sábado para poder festejarlo el mismo día que uno cumple años. O sea, el calendario que tenemos no es el único calendario posible. Hay otras posibilidades de calendario, pero es un calendario bastante útil en el sentido de que esto de que se corra un día de un año para el siguiente. Y ¿saben la razón de por qué es este número 365 y no cualquier otro número que uno calcula los años? ¿Qué es lo que hace? Ni idea. Sí, yo justo iba a preguntar lo mismo. Y por la traslación de la Tierra. Claro, por la traslación alrededor del Sol, ¿no?
O sea, 365 es una medida muy aproximada de cuánto tarda la Tierra en dar una vuelta entera al Sol. Y eso hace que se respete el ciclo de otoño, invierno, primavera, verano, ¿no? Y que uno sepa, entonces nuestro calendario, por ejemplo, uno sabe que en septiembre viene la primavera y la época de siembra y todas esas cosas. Por eso el uso del calendario fue casi todas las culturas existentes en la humanidad tuvieron algún uso del calendario, y que los meses tengan esa cantidad de días, ¿con qué tiene que ver? ¿Saben? Me imagino por ahí algo lunar. Así es lo lunar. Y los ciclos de la luna son de 28 días y cada 7 días, por eso también la semana es de 7 días y no cualquier cosa. O sea, no son arbitrarias las unidades en las cuales están medidos los días y los años. Sí las horas, porque podría haber sido una división. Lo que pasa es que, a ver, por ejemplo, uno tiene, como que acepta socialmente que un día ocurre cuando hay todo un proceso de amanecer, un atardecer, una noche y... Sí, pero ¿es socialmente o es una imposición de la naturaleza? Y que de noche. O sea, uno lo que sabe es que... Se cae el sistema. Claro, que cíclicamente a la noche se tiene que ir a dormir. Imagínate un hombre de las cavernas, ¿no? Que no tenía la posibilidad de luz eléctrica ni nada por el estilo, así que no queda otra que irse a dormir a la noche. Esa cuestión cíclica, los primeros registros que se tienen de cuestiones numéricas es un hueso que tiene como 18.000 años de antigüedad, que tiene 29 marcas en la... así de... está el huesito, digamos. Uy, me salió cualquier cosa. Y tiene 29 marcas. Parece que se utilizó para registrar alguna cuestión que tiene que ver con haber pasado un ciclo lunar, ¿no? O sea, el día 29 empezó el ciclo de nuevo y por eso tiene 29 marcas. 29 también es un número primo y es el primer número, o sea, es muy interesante que el primer registro numérico que hay, que se sabe con ese instrumento que se utilizó para contar algo, aparece con un número primo, no con cualquier cosa, ¿no? Probablemente no haya sido, ese es el primero que sobrevivió, porque que un hueso dure 18.000 años no es algo cotidiano tampoco. O sea, probablemente había muchos más instrumentos en uso para esas cosas. Igual es interesante que el que quedó para la posteridad estuviera registrado un número primo como primer registro numérico conocido por la humanidad, ¿no? Bueno. ¿Sí? Ajá. Ah, y lo iban... Ajá. Eran cortas las horas. Bueno, eso que está contando Caro está buenísimo y está muy relacionado con el problema que vimos en la unidad anterior de la trisección del ángulo, porque justamente eso de dividir en 12 requería de trisectar el ángulo, que vimos que desde la matemática como 2000 años después no se podía resolver, pero como no, en la práctica los relojes de sol son poner
poner un palito, a ver, o sea, el reloj de sol lo que hace es, se pone un palito, se hace un círculo en la Tierra, ¿no? 12, me equivoqué, acá. Se pone un palito y se ve a lo largo de que el Sol se va moviendo, cuando sabemos que no es así, sino que rota la Tierra, pero a lo largo del día hay un movimiento aparente del Sol, ¿no? Y eso hace que sean distintas las sombras y también distintos los largos de las sombras, ¿no? Al mediodía hay una sombra muy corta, pero en la mañana y en la tarde las sombras se hacen más largas. Lo que se veía es que si uno divide exactamente en 3 esta circunferencia, no coincide con cómo recorre el Sol ese camino, justamente porque las horas de luz cambian a lo largo del año por culpa de la inclinación de la Tierra. En el Ecuador, que no tienen estaciones, digamos, y que siempre están en un clima muy parecido, no es solamente que tienen un clima muy parecido, las horas de luz y de sol no cambian. Cuanto uno más al norte o más al sur, más hacia el polo norte o más hacia el polo sur se va, es cuando se alargan más las sombras y hay mayor cambio estacional respecto de las horas de luz que uno tiene, ¿no? Entonces, si ustedes googlean, por ejemplo, un reloj de sol, van a ver que las divisiones para contar esas horas, las marquitas para contar esas horas, no están hechas equidistantes porque justamente no funciona dividir un ángulo de manera equidistante para las sombras de la luz. Las sombras que proyecta el palito al ser alcanzadas por el sol que se va moviendo. Es muy interesante el dato que trajo Carolina de los relojes de sol, porque relaciona un poco la unidad anterior con esta también, ¿no? Un detalle más. Sí. Era justo, digamos, el día lo determinaban como un resort, que las horas de luz eran exactamente, digamos, como un tiempo de luz, un tiempo de... Sí, justamente la palabra equinoccio quiere decir igual noche, ¿no? Entonces es la misma cantidad de horas de luz que de horas de noche, las 12 horas de... lo que no sabía era que esas 12 horas se repartían equitativamente en el día y en el invierno entonces eran horas más cortas y en el verano eran horas más largas. De hecho nosotros terminamos haciéndolo, ¿no? Porque en verano se duerme menos, porque uno aprovecha más a estar aprovechar las horas de luz para los que son diurnos. La electricidad ha venido a cambiar unas cuantas costumbres, pero es interesante ver que las unidades que se utilizan para medir el tiempo no son unidades arbitrarias, sino que se vienen a dar por justamente estos ciclos entre horas de luz y horas de oscuridad para los días y los ciclos de las estaciones para repetir los años, ¿no? O sea, cuando se cumplía un ciclo de 4 estaciones es que se cambiaba el año. Y esto era importante cuando las sociedades se transformaron a sociedades más bien agrícolas. Esto se tornó en algo muy importante, poder saber cuándo había que sembrar para poder cosechar en verano y ese tipo de cosas. Entonces, las cuestiones con... yo conozco del calendario maya que eran 18 meses de 20 días y
tenían 5 días extra de fiesta, porque eso da 360. Entonces al final del año había 5 días en que no se trabajaba y se dedicaban a festejar y esas cosas. Y cada 4 años tenían 6 días, porque el desfase de un día cada 4 se da porque la Tierra da la vuelta alrededor del Sol en 365 días, 4 horas y 6 minutos y algunos segundos más. Entonces pasa que cada 200 años se acumulan esos minutos y resulta que no hay feriado, que no hay bisiesto, ¿sí? Y cuando no hay bisiesto, cada 400 años. O sea, los años que son divisibles por 400 son bisiestos, y los que no son divisibles por 400 no son bisiestos. O sea, el 2000 fue un año bisiesto, pero 1800, para hacer esa corrección, no fue un año bisiesto. Y 2200, para hacer la corrección, tampoco va a ser un año bisiesto, a pesar de ser múltiplo de 4. No sé si conocían esas cosas, pero son todas cuestiones que tienen que ver con justamente que no la unidad para medir la temporalidad no es arbitraria, sino que está sujeta a cómo la Tierra da vueltas alrededor del Sol, y eso da la unidad de años, y la rotación de la Tierra sobre su propio eje es lo que da la unidad del día. Entonces, para saber el 2 de agosto del año pasado, lo que hacíamos hace unos años era mirar el calendario de este año y hacer la cuenta de que era un día antes lo que había sido. Ahora podemos mirar el calendario del año anterior y ya contestarlo, y no hacer cuentas, porque los recursos tecnológicos que tenemos nos permiten hacer eso. Pero es instructivo que lo hagan con la fecha de su cumpleaños, por ejemplo, para ver qué día nacieron, y después usen el calendario del celular para comprobar que está bien calculado lo que hicieron, ¿no? Entonces, una forma de calcular qué día nacieron es contabilizar la cantidad de días que uno vivió. Por eso les sugerí yo multiplicar por la cantidad de años por 365 y agregar la cantidad de bisiestos que haga falta, y los días transcurridos durante este año o hasta su propio cumpleaños, ¿sí? Y los bisiestos se cuentan. Si nacieron entre enero y febrero, no tienen que contar el bisiesto de este año, por ejemplo. Del año 2000. No, este año no hay problema. En el 2020 era que no había que los que nacieron en febrero no tenían que contar el bisiesto. Ahora que ya transcurrió un año desde el 2020, sí ya les afecta el bisiesto. Pero a los que nacen en enero y febrero, el bisiesto les afecta al año siguiente, no en el año divisible por 4, sino en el año divisible por 4 más 1. Y eso es porque los bisiestos están puestos a final de febrero y no a final de diciembre, que hubiera sido más práctico para otros fines. Bueno, después eso estaría lindo por ahí que sea una actividad para entregar, Caro, por ahí lo podríamos poner, que cada uno cuente en qué fecha nació y haga la cuenta de lo que pasó. Y si no quieren decir la edad, lo hacen con el de qué día fue el 9 de julio de 1816. Ese, para hacer las cuentas y no estar chusmeando qué es la edad de cada uno. Pero ese se podría ser un lindo ejercicio para que compartamos. Bueno, como ven, esta unidad 5 tiene un montón de material, mucho más que la 4 era como cortita lo que teníamos que hacer, y en esta no nos va a alcanzar el día de hoy para terminar de contar todas las cosas que tiene. Voy a cortar la grabación acá para que no sea tan larga.